Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera Norte, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Soy el doctor Jorge Carrillo, director del Departamento de Estudios Sociales, y en esta ocasión tenemos a dos invitadas muy especiales, la doctora Giovanna Valenti de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, quien es experta en cuestiones educativas, y la doctora Graciela Benzunzan, también de la misma Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, quien es una de las máximas, de las principales expertas aquí en las cuestiones de reformas laborales. Entonces, bienvenidas a estos diálogos. Gracias. Y quisiéramos entrar directamente ya con el tema principal que nos acoge en esta ocasión, que es la reforma educativa. Entonces, la reforma educativa actual, ¿es la que México necesita o es la reforma posible? Y pediría yo a Graciela si nos responde. Bueno, realmente no me siento cómoda con esta frase de la reforma que México necesita, porque creo que hay muchos Méxicos, muchos intereses en juego. Y sin embargo, creo que lo que sin lugar a dudas México necesita es mejorar la calidad educativa. Esto no creo que haya la menor discrepancia. En cambio, sobre las formas a través de las cuales vamos a lograr esta meta, que es mejorar la calidad educativa, es donde yo diría que puede haber discrepancias, diferentes intereses y diferentes perspectivas. La reforma que se acaba de concretar, al menos desde el punto de vista de la aprobación legislativa y que comienza su fase de implementación, es la reforma que resulta, pues, de aquellos actores que se pusieron de acuerdo en el Pacto por México acerca de la adopción de esta reforma. Como sabemos, no hay uniformidad, incluso dentro de los partidos y particularmente en el caso del PRD, pero sin duda se aceptó dos puntos como fundamentales. El que había que reducir el papel del sindicato, del CENTE, dentro del sistema educativo nacional, y segundo, que era muy importante condicionar la estabilidad laboral del magisterio a su profesionalización, al mérito. Bueno, yo también diría que en realidad lo que necesita México, como ya señaló Graciela, es una educación de mayor calidad, y yo agregaría de mucha mayor equidad, porque lo que tenemos es un contexto tremendamente desigual, es decir, tenemos una enorme desigualdad social que evidentemente está incidiendo también en los aprendizajes y los logros educativos. Sin embargo, me parece que para ser también optimistas, creo que el haber introducido el mérito profesional en el funcionamiento del sistema educativo es algo que es importante y que, por supuesto, se necesitaba en México, porque producto de la forma como se ha llevado el sistema político y la relación del gobierno y el Estado con los sindicatos, evidentemente lo que tenemos enfrente es una situación de no armonización entre algunas cuestiones laborales y algunas cuestiones profesionales. En ese sentido, creo que hay un avance que habrá que ver cómo se implementa. Creo que hablar de las reformas es hablar de los qués, pero también de los cómos, y tendremos que ver de aquí en adelante cómo esto es tomado por los actores del sistema educativo, es decir, por los maestros, por los supervisores, por los directores de escuela e incluso por las propias autoridades educativas. Sí, en ese sentido, el mérito y el desempeño y la evaluación son aspectos fundamentales en esta reforma, y tenemos algunas otras preguntas que haremos de manera continua sobre la reforma laboral. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Diálogos desde la Frontera Norte. Tenemos dos invitadas muy especiales, la doctora Giovanna Valenti y la doctora Graciela Benzunzan. Y continuando con el tema de la reforma educativa, les pregunto,
Empezando contigo, Giovanna, ¿es una reforma laboral o es una reforma educativa? Esto lo hemos escuchado mucho en los medios, hay una crítica de varios actores y bueno, hay una confusión generalizada. ¿Qué nos dirías al respecto? Bueno, yo creo, o digamos, de acuerdo a lo que tenemos hasta hoy, evidentemente los cambios más importantes son en la esfera laboral y administrativa. Lo que me parece es que en lo educativo propiamente, lo que está es algunos elementos de dedicación de los profesores y esta cuestión de el mérito como algo que va a ordenar la relación entre la autoridad y los docentes. Entonces, creo que haber introducido cambios en la cuestión laboral, pasando a los docentes a responder a responder en dos esferas, en la laboral y en la profesional, es algo que es positivo, pero que al mismo tiempo implica un trabajo importante de construcción de ciertos ordenamientos para que habiendo planteado estas distinciones entre lo laboral y lo profesional, se pueda ahora hacer mayor énfasis en lo educativo. Graciela, como experta en relaciones laborales, ¿tú qué opinas? Bueno, evidentemente parte de esta reforma de un diagnóstico, como decíamos hace unos minutos, y el diagnóstico colocaba a la, digamos, dimensión laboral del problema educativo, lo colocaba en el centro, es decir, lo convertía en el blanco más importante, por lo menos en esta fase de la reforma. Entonces yo diría que sí, sin duda, queda cada vez más claro que esta primera fase es una primera fase concentrada en el problema laboral. Pero quiero decir que la distinción entre lo laboral y lo profesional o lo laboral y lo académico está muy lejos de ser nítida. Las fronteras son bastante borrosas. Es muy difícil sostener, por ejemplo, que la estabilidad laboral es una cuestión exclusivamente laboral y no tiene un componente muy importante en términos de la profesionalización. Hay vínculos fuertes entre la permanencia en un lugar de trabajo, en este caso en la escuela, en el aula y demás, y la adquisición de una serie de digamos, habilidades y condiciones para mejorar el desempeño de un maestro. De manera que ha sido un viejo problema que hemos tratado más bien a nivel de las instituciones de educación superior, como por ejemplo el tema de las formas de remuneración. Entonces a los profesores universitarios ahora diríamos si va a haber un efecto económico sobre el mejor desempeño de los docentes, quizás reemplazando el sistema de carrera magisterial. Y ahí es donde vemos y discutiríamos hasta qué punto la remuneración de un docente, de un maestro, es exclusivamente un problema que tiene que ver con el aspecto profesional y hasta qué punto es algo que tiene que ver con la cuestión sindical. Como sabemos, el CENTE, el sindicato, queda reconocido como pues el actor que va a negociar las condiciones de trabajo y va a estar completamente al margen, supuestamente solo como observador, es decir, casi al mismo nivel que las organizaciones no gubernamentales, por lo que se refiere a todo el resto del proceso, es decir, lo que tiene que ver con el ingreso, la promoción y la permanencia. Entonces, claro, ahí se plantea o quedaría, digamos, como un problema el saber hasta qué punto el maestro va a tener la defensa en sus derechos que requiere para poder ser un buen profesional si el sindicato que lo representa o debería representarlos, cuestión que es polémica, pero el sindicato que lo representa no está en el proceso en el cual él se juega su carrera profesional. Seguimos hablando sobre la reforma educativa. Hemos avanzado a ver la diferencia, digamos, entre reforma educativa y reforma laboral. Gran parte de esta
reforma se ha centrado en el aspecto laboral, y por laboral entonces entendemos pues, dos actores principales: el profesor, el docente y el sindicato, obviamente. Entonces, mi pregunta sería, tratando, ¿verdad?, de mostrarle al público los extremos, ¿cuáles son los aciertos de la reforma? Y entonces, eso te lo preguntaría a ti, Giovanna. Bueno, a mí me parece que el gran acierto de la reforma es haber puesto en el centro el mérito profesional. ¿Por qué? Porque este planteamiento permite realmente despejar algunas vicios o conductas discrecionales que pasan en todo sistema educativo, no solo en el mexicano, pero que en el mexicano sabemos que había poca claridad muchas veces sobre esto. Entonces, asociado a este acierto, me parece que hay que trabajar muy seriamente y para ello contar con muchas voces de investigadores educativos, de los docentes y de las mismas autoridades educativas sobre el conocimiento profesional. ¿Por qué? Porque el conocimiento profesional de los docentes es algo importante, es un conocimiento especializado, es un conocimiento que está en evolución, es algo complejo porque además está relacionado con estudiantes de muy diferentes orígenes, que provienen también de culturas, en México particularmente también diversas. Entonces creo que eso es central. En ese sentido, creo que el INE, que es el responsable de dar los lineamientos y los criterios, etcétera, tendrá que hacer una labor muy seria para recuperar muy bien esto. El otro acierto es que finalmente se está introduciendo a nivel constitucional algo que me parece que debió haber estado ya funcionando desde hace mucho tiempo. Es decir, los profesores no se pueden mover a mitad del ciclo escolar. Tiene que haber un orden, una organización con respecto a esto. Pero esto no es culpa de los docentes, esto es culpa de un deficiente funcionamiento de gestión, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Y el otro elemento que me parece también importante es regular y controlar el ausentismo de los profesores. Entonces, creo que hay aciertos. Insisto que los aciertos tienen que estar muy acompañados de el cómo se van a implementar, cómo se van a hacer definiciones. Creo que el desempeño el énfasis en el desempeño ahora es crucial, porque tenemos la historia en el sistema educativo superior de que se puso mucho énfasis de nuevo en el conocimiento y en las credenciales, y no se cuidó la parte del desempeño, del trabajo, del compromiso institucional y de un trabajo más colectivo. Bueno, sí. Yo diría, nada más para agregar, coincido acierto, obviamente con lo de Giovanna, que creo sí, que es un acierto entender que obviamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues había penetrado al sistema educativo, y en ese sentido había que redefinir las relaciones entre el sindicato y el Estado. Sin embargo, creo que el modo en que se hizo es como si el responsable de lo que había ocurrido en esa captura por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre el Estado fuera solamente culpa del sindicato y no de la necesidad del Estado mexicano de tener un modo de gobernabilidad autoritaria basada en la corrupción, como lo tuvo prácticamente a lo largo de todo el siglo. Continuamos con Diálogos desde la Frontera, un espacio del Colegio de la Frontera Norte. Tenemos a dos invitadas especiales y estamos tratando la reforma educativa.
Y dada la complejidad de este tema que es fundamental para México, la pregunta es, que te haría Graciela, es ¿cuáles son los escenarios esperados a partir de la reforma educativa existente? Sí, como dijimos, hay una gran heterogeneidad en el sistema educativo mexicano, es un sistema muy complejo y una de las cuestiones más importantes es pues la diversidad que existe, por ejemplo, en términos de las capacidades que tienen los gobiernos locales, las capacidades técnicas y capacidades administrativas para asumir, por ejemplo, la responsabilidad que le toca en este proceso. Es decir, esto va a ser una de las variables que puede hacer que cambie la perspectiva y el resultado de la reforma. También los sistemas políticos locales, el tipo de vínculo entre los sindicatos, el sindicato y los gobiernos locales, la mayor presencia o ausencia de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la diferente capacidad de movilización que tienen las distintas secciones y de alguna manera el avance que ya se tenía a partir del acuerdo por la modernización educativa en la evaluación de los docentes vía la carrera magisterial. Hay algunos estados de la República que, como sabemos, tenían un avance en este sentido, y eso quiere decir que los docentes estaban más habituados a vincular pues su remuneración, su ingreso con el mérito, con ciertas evaluaciones que tenían muchos problemas. Ya sabemos que se ha suspendido, se ha terminado este programa y bueno, habrá que hacer una evaluación de él. Ahora, en cuanto a los escenarios, las perspectivas, yo diría por lo menos 4 escenarios, haciendo jugar todas estas variables. Un primer escenario, que es el escenario que diríamos del statu quo, en donde no pasaría más que aquello que se derivaría del cambio generacional principalmente. Es decir, a medida que los nuevos maestros se fueran incorporando, siempre y cuando hubiera también una política formativa de esos nuevos maestros distinta a la que hemos tenido hasta ahora, podríamos ir viendo algún cambio. Pero por lo demás, cambio positivo. Cambio positivo, pero muy lento, muy gradual, y no dependería tanto de la política pública y su implementación, sino de este trasvasamiento, por supuesto acompañado por un cambio en la formación de los maestros. Un segundo escenario sería un escenario muy heterogéneo, en donde la desigualdad de que hablaba Giovanna hace un ratito, pues se acentuaría. Entonces tendríamos algunos estados de la República con avances importantes, ya no solo sobre la evaluación, sino sobre el desempeño de los maestros, mientras en otros habría un gran rezago, lo cual profundizaría la desigualdad del país. Un tercer escenario sería un escenario en donde de alguna manera pudiéramos decir se habría cumplido la expectativa de que esta reforma laboral abriera el paso a una futura reforma educativa. En ese escenario diríamos que el CENTE y la CENTE se debilitarían y de alguna forma posibilitarían un mayor pluralismo, una renovación hasta cierto punto de alguna forma de la expresión de los intereses de los docentes, quizás de manera gremial más profesional que laboral. Y finalmente un cuarto escenario que quizás sería el que uno podría considerar como ideal hasta cierto punto, en donde sí tuviéramos una transformación radical del sindicato y de todo el sistema de representación sindical en el magisterio, y que esto abriera el paso para que pudiera recuperar el sindicato un papel articulador en términos de la vinculación entre lo laboral y lo académico, que ya no fuera necesario como ahora cortar de raíz entre ambos aspectos con las dificultades que implica, y tener como interlocutor un sindicato participativo y profesional en sí mismo, con conocimiento como para hacer propuestas hacia dónde debe ir la reforma educativa verdadera. Pero ¿nos podríamos entonces imaginar un sector educativo sin sindicato? Sí, podríamos ver algo parecido a lo que estamos viendo en algunas instituciones de educación superior, en donde para los docentes el sindicato deja de ser un referente importante porque ya no negocia lo fundamental de sus condiciones profesionales. Seguimos en Diálogos desde la Frontera y estamos por concluir esta sesión en donde estamos analizando la reforma educativa en México, y la pregunta que yo le haría, empezando con Graciela Benzunzán, es ¿cómo se inserta la reforma educativa en este
paquete de reformas que se han estado realizando, la laboral, la política, la energética, es decir, todas estas reformas estructurales que supuestamente eran tan importantes y necesarias en México? Bueno, yo te diría que hay que hacer un poquito de memoria y recordar que estamos en esta idea de las reformas desde los años 80. Comenzamos con las privatizaciones, la apertura comercial, la liberalización, y supuestamente todas esas reformas eran para que México creciera, para que México pudiera resolver su problema de carencia de empleos, insuficientes empleos y, por supuesto, pobreza y desigualdad social. Y por supuesto también tuvimos reformas políticas que estaban orientadas a hacer la transición política a la democracia, a construir un régimen democrático, ¿no? Evidentemente tanto en lo procedimental, es decir, en el proceso electoral, como en lo sustantivo. ¿Qué tenemos hoy? Ya estas reformas de las que estamos hablando ahora son como la secuela o lo que queda, algunos hablaban de segunda generación de reformas que, como sabemos, no dieron los resultados que esperábamos. En ese contexto, yo creo que es muy importante entender que el problema es hacer reformas de manera desarticulada en esta segunda fase, sin preguntarnos, pues, ¿para qué son todas estas reformas? Es decir, ¿para qué queremos de una u otra manera hacer una reforma laboral como la que hicimos? Supuestamente era para generar empleo. Sin embargo, la reforma no generó ningún empleo. Después, ¿para qué queremos una reforma educativa? ¿Qué tipo de, decimos, calidad y equidad en la educación? Sí, ok, muy bien, pero ¿cómo vinculamos esa reforma educativa y la reforma laboral con una estrategia de desarrollo del país que nos diga a dónde va el país, hacia dónde va México? En ese sentido, es exactamente lo mismo que cuando pensamos en la reforma energética, ¿no? Es decir, queremos hacer una reforma, una transformación muy importante tanto a nivel del petróleo como de la electricidad, pero ¿a dónde queremos llevar, de alguna forma, cuál es el proyecto de país que tenemos, cuál es la estrategia de desarrollo? Es muy claro que todas estas reformas, las que son más sustantivas, la reforma política la dejaría para un último comentario al final, pero estas reformas que atienden básicamente a la necesidad de México de crecer, tener empleos de calidad y resolver pobreza y desigualdad, si esas reformas no están acompañadas de un cambio radical del modelo económico, que es un modelo económico fallido, no nos van a llevar a ninguna parte, ninguna de esas reformas. Es posible que la energética traiga inversión de corto plazo y que eso genere una reactivación y estaría resolviendo un problema coyuntural, que es la caída brutal que estamos teniendo, y de hecho está legitimada por esa caída. Pero me pregunto si será el petróleo un instrumento de desarrollo del país o qué será. Y en ese contexto, bueno, para terminar, yo diría que lo que requería México es una reflexión mucho más profunda que no se ha dado hacia dónde tiene que ir México para realmente resolver sus problemas. Y la política debería haber sido la reforma del Estado, que el presidente Fox no quiso hacer, y creo que esta sí introduce cambios, pero no modifica sustancialmente la relación Estado-sociedad, que es lo que tendría que ser la base para una reforma política. Muchas gracias. ¿Estarías de acuerdo, Giovanna, con lo que plantea Graciela? Ya, en general estoy muy de acuerdo con lo que plantea Graciela. Yo quiero nada más puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, la reforma laboral no introdujo en sus cambios la transparencia y la rendición de cuenta de los sindicatos. Entonces, realmente le ponen presa a una líder sindical porque precisamente, dado que no hay esta transparencia, ella pudo, digamos, hacer lo que le están imputando y realmente no actúan de manera congruente al hacer la reforma laboral. Entonces, a mí me parece que de nuevo hay siempre intereses que tocan, intereses que no quieren tocar y además a personas que afectan cuando les conviene políticamente y no en términos de visiones estratégicas y de intereses más generales. Entonces, ese es el primer punto. Con respecto a la reforma energética, mi preocupación fundamental es qué mecanismos y qué personas van a realmente a tener la capacidad y la innovación para hacer que los
lo que plantea la reforma no convierta a las empresas extranjeras, ahora a la Exxon, a la Shell o quienes, Repsol, que se asocien y que nos vengan a ordenar cómo, digamos, hacer el uso del petróleo. Porque no, digamos, la historia reciente nos muestra que los grupos empresariales tienen una gran capacidad de incidencia. Bueno, pues con esto concluimos Diálogos desde la Frontera. Espero que haya sido de su agrado esta reflexión sobre la reforma educativa y agradecemos desde luego la participación de dos distinguidas académicas en México, la doctora Giovanna Valenti y la doctora Graciela Benzunzan. Hasta luego.